vamos a hablar de 5 enemigos de la conversión. Entonces esta predicación tiene 7 partes. Una introducción bíblica, después el estudio de los 5 enemigos y luego una conclusión. Esas son las 7 partes de esta predicación. El segmento que acaban de ver es de una persona que respeto mucho, Fray Nelson Medina. Suelo ver un montón de sus charlas que se encuentran en YouTube. La voy a incluir inclusive esta para que la puedan ver en su totalidad si es que les interesa. Habla de un montón de cosas de profundización de la fe, evangelización, temas de escritura, con una calidad de pensamiento increíble. La verdad que es muy profunda las charlas que da mucho para reflexionar. Y en el particular, la charla que da en este segmento que les mostré al principio, habla sobre los 5 enemigos de la conversión. Yo ahora les voy a dar una especie de resumen de estas 5, pero si quieren ver con más detalle pueden ver la charla completa de Fray Nelson, realmente se los recomiendo. Él ha sido un gran guía espiritual para mí, a pesar de no conocerlo personalmente. Empezando por el primero. El primer enemigo de la conversión, o sea, del camino hacia Jesús, el camino hacia la fe, el camino hacia Dios, inclusive si ya sos católico. No solamente estamos hablando de gente que no es católica, que se convierte a la fe, estamos hablando del proceso constante de conversión, el proceso constante de acercamiento hacia Dios. El primer enemigo es la ignorancia. Hay muchas cosas en las que lamentablemente los católicos no somos los mejores en el sentido de saber muy bien a profundidad nuestra fe, saber los dogmas de la fe, saber lo que enseña la iglesia, estar actualizados con el catecismo. Hay muchas veces que veo opiniones de personas en las que, no con mala intención, pero expresan cosas o expresan un disgusto con algo que en realidad ha sido parte del catecismo de la iglesia por mucho, mucho tiempo, y que ellos se encuentran como que fuera algo contrario a su fe, cuando en realidad no lo es. Y eso puede ser peligroso porque el no tener el conocimiento propio o conocimiento adecuado de las cosas que son importantes en nuestra fe puede llevarnos por el mal camino, puede llevarnos a alejarnos de Dios porque no estamos haciendo realmente las cosas que Él espera de nosotros, sino en nuestra ignorancia, en nuestro desconocimiento, estamos haciendo algo que nosotros creemos que es bueno para nosotros, pero que al fin de cuentas por ahí no lo es. El segundo enemigo de la conversión es las ventajas del pecado. Y esto es principal, porque si bien obviamente el pecado está mal y no es algo que queramos promover, la razón por la cual caemos muy frecuentemente en el pecado es que el pecado sí tiene sus ventajas, aunque sea a corto plazo. Entonces puede ser el placer que uno puede sentir al realizar algo, puede ser el beneficio inmediato monetario al realizar una acción que no debe. Siempre el pecado viene acompañado de una ventaja a corto o mediano plazo. Eso obviamente tiene su contracara a futuro porque en realidad el pecado nos esclaviza y nos lleva por lugares en los que en realidad vamos a terminar peor de los que iniciamos. Pero esa aproximación inicial que el demonio hace con nosotros con el pecado hace que se vea muy apetitoso. Claro, muchos el camino más corto es el camino más fácil, no requiere esfuerzo. Entonces, obviamente todas esas ventajas nos llevan a veces a recaer en eso, cuando en realidad el camino correcto que nos lleva a plenitud, felicidad y encuentro con Dios requiere por lo general un poco más de esfuerzo, un poco más de entrega, un poco más de sufrimiento a veces, y eso es desagradable para las personas. Y eso nos lleva, curiosamente, al tercer enemigo de la conversión, que es el temor al sufrimiento. Lamentablemente, en esta vida, como dijo Jesús, los huesos todavía se van a romper, los corazones todavía se van a romper, vamos a sufrir en esta vida terrenal. Eso es inevitable, es parte de la vida. Sin embargo, parte de nuestra concepción como católicos es saber que ese sufrimiento, esa cruz, como lo decimos muchas veces, es parte de nuestro camino como cristianos, es nuestro acompañamiento en la cruz a Jesús, es la manera que entregamos, que transformamos ese sufrimiento en algo bueno, en algo productivo, en algo que da frutos. A pesar del sufrimiento o inclusive a veces por el sufrimiento encontramos un nuevo significado a nuestra vida que nos permite llegar a los corazones de los demás, permite actuar de manera acorde a la voluntad de Dios. Pero es normal como ser humano tener
temor al sufrimiento. Inclusive si pensamos en Jesús, el mismo Hijo de Dios, él como ser divino y humano al mismo tiempo, también pasó por sufrimiento, también tuvo temor. Si pensamos en la escena del jardín, pensamos cuando Jesús ora y suda sangre por el miedo, el sufrimiento de lo que va a acontecer, cuando le reza al Padre pidiéndole que si puede aparte el cáliz que tiene que beber, pero que no se haga la voluntad de Jesús, sino la voluntad del Padre. Y obviamente Jesús termina cumpliendo con la voluntad del Padre. No se deja vencer por el miedo, no se deja vencer por la tentación. Pero si Él también sufrió por esto, obviamente nosotros que somos humanos imperfectos y llenos del pecado original, vamos a tener más dificultades de enfrentamiento con el sufrimiento. Entonces, a veces el temor a ese sufrimiento, el temor a la incomodidad, el temor a salir de la zona de confort, el temor a sentirnos mal o ansiosos, eso nos lleva a alejarnos de Dios, porque como dijimos, tenemos muchas ventajas en el pecado que son inmediatas y por el otro lado tenemos un camino que por ahí tiene ciertas incomodidades, sufrimientos o roces que nos llevan hacia Dios y eso nos da miedo y eso nos puede llevar a alejarnos. El cuarto enemigo de la conversión es el desorden en las prioridades. ¿Qué quiere decir esto? Al fin y al cabo, como personas, seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios y sobre todo como cristianos, pero esto en realidad aplica a todos, nuestra primera prioridad siempre es Dios. Y de ahí, de esa primera principal prioridad, es que se desglosan todas las demás, porque el cuidado de los demás, el amor al prójimo, sea el amigo como el enemigo, todas estas cosas provienen en realidad del amor a Dios, porque si amas a Dios sobre todas las cosas, vas a amar también sus mandamientos, vas a amar lo que quiere para nosotros, vas a amar a su creación, y en consecuencia vas a poder llevarte bien con su creación, vas a querer lo mejor para los demás, para los seres humanos, para las criaturas, para el medio ambiente, para los pobres, sea lo que sea el tema, vas a tener tus prioridades en orden. Muchas veces hoy en día en realidad priorizamos nuestra carrera, priorizamos las cosas que queremos para nosotros, priorizamos nuestras amistades, priorizamos lo que ahora se le conoce como libertad, que en realidad es una esclavitud a los deseos temporales, y eso nos lleva un poco por el camino que nos aleja de Dios, nos aleja de la conversión. Y el último y quinto enemigo de la conversión es la inconstancia. Lamentablemente, somos seres humanos de carne y hueso, y eso quiere decir que por ahí a veces vamos a un retiro y aprendemos un montón de cosas y salimos con una voluntad súper grande queriendo cambiar al mundo, pero al día siguiente nos encontramos con varias frustraciones y eso ya nos saca del camino, nos quita ese entusiasmo que teníamos inicialmente para poder lograr las cosas, para poder salir adelante y fallamos un poco en la constancia. O por ahí un día rezamos mucho, pero al día siguiente nos levantamos con un poco más de cansancio, entonces por ahí ese día no rezamos porque decimos, ah, no, estamos cansados. Pensamos en razones o excusas, en maneras de justificarlo. Entonces creo que la inconstancia en ese sentido tiene que ver con esto, con el hecho de que muchas veces tenemos deseos de seguir a Dios, pero no somos constantes. Entonces, si lo pensamos como cualquier otra actividad, si uno quiere bajar de peso, tiene que ser constante en el ejercicio, tiene que ser constante en la alimentación, en el cuidado, a qué hora hace los ejercicios, qué cosas come, etcétera. Entonces, es muy importante que si uno quiere un acercamiento y estar en comunión con Dios, que aplique esa misma constancia que utiliza para el gimnasio o esa misma constancia que utiliza para el trabajo, la tiene que también aplicar para cuestiones de la fe. Y si no, vamos a de vuelta a recaer en los otros cuatro enemigos porque la inconstancia nos lleva a no, las ventajas, al temor, al desorden, las prioridades e inclusive a la ignorancia. Espero esto les haya servido un poco de resumen. Igual les voy a dejar el video completo de Fray Nelson, que es una charla de más o menos una hora y algo, pero realmente se las recomiendo. Es una persona que tiene mucho, mucho conocimiento, la verdad, cuando se habla del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo puede influir en la manera en que uno se comunica. Realmente yo creo que el Espíritu Santo inspira mucho a Fray Nelson a hablar porque tiene una capacidad no solamente intelectual, pero capacidad de poder relacionarse con los demás, de humor también, que es muy rica y creo que les va a servir mucho en su formación como cristianos. Espero este video les haya sido de ayuda
Si les ha gustado, por favor, sigan para poder ver más a continuación. Y los voy a ver en el próximo video. Que Dios los bendiga.